un padre? Es una gran pregunta que debemos hacernos en esta mañana y reflexionar frente a ello. ¿Quién es un padre conforme a las Escrituras? Etimológicamente la palabra padre significa hombre que engendra hijos. Eso es etimológicamente. Conforme al diccionario español, es definido como el eje en torno al cual giran todo lo que de él depende. Así se define también a un padre. Pero el diccionario bíblico lo declara como el progenitor, el proveedor de su familia. Es el cabeza del hogar, por lo que debe ser el ejemplo a imitar para sus hijos, cuyos consejos, cuyas opiniones deben ser deseadas y respetadas en el seno del hogar. Eso es lo que se entiende, deben ser las facultades de un padre. Es el comportamiento de un buen padre delante de su familia y ante la presencia de Dios. Pero es bueno reflexionar en lo que está pasando en nuestra dispensación, en esta generación. No podemos nosotros negar que vivimos una generación plagada de antivalores, fruto del deterioro y la desintegración familiar, así como también las fallas de los sistemas políticos y sociales en lo que nos ha tocado vivir. Es una gran realidad. Nadie puede negar esa verdad. De ahí el descuido y la irresponsabilidad de muchos progenitores que engendran hijos y no le brindan la debida atención. Los abandonan, lo dejan a su suerte, como algunos pueden decir. Sin embargo, en medio de esas circunstancias adversas, las Sagradas Escrituras nos enseñan enfáticamente que Dios da vital importancia a la integración de la familia bajo su cuidado y bajo su dirección, donde cada miembro de la misma tiene privilegios o bendiciones, pero también deberes o responsabilidades, y todo ello para el fortalecimiento de la estructura familiar, donde los padres tienen que modelar como ejemplo delante de su familia, delante de sus hijos. Lo que los padres quieren que sus hijos sean mañana, tienen que modelárselo hoy, aquí y ahora, para que podamos entonces ver a nuestros hijos desarrollarse de manera agradable, de manera que podamos nosotros sentirnos satisfechos de la crianza que le hayamos ofrecido. Es por ello que podemos ver en las Sagradas Escrituras el mandamiento más grande de parte de Dios a los padres, aquí en Deuteronomio. En el capítulo 6, verso 5 específicamente, cuando dice: y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con toda tu fuerza. Es una entrega total al Dios del cielo, al único Padre celestial. Si nosotros nos entregamos en las manos del Padre celestial, entonces estaremos nosotros listos a cumplir lo que Él demanda en su palabra en favor de nuestra familia. Para entender enfáticamente el contexto de estos principios, mire parte de las razones. El versículo 2 del capítulo 6, cuando dice: para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú y tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados, y yo diría en la tierra y donde quiera que te movilice. Hay promesa de Dios en su palabra para aquellos padres que cumplen con su responsabilidad, para aquellos que crían conforme a los principios de Dios, para aquellos que saben que Dios está vigilando su comportamiento frente a su familia. Nadie, absolutamente nadie puede dar lo que no tiene. Por eso hay que atesorar primero en nuestro corazón, en nuestro ser, lo que queremos compartir con los demás. Entonces esas palabras, esos mandamientos, esas instrucciones, esas recomendaciones de Dios para nuestra vida
deben estar en nuestros corazones. Para entonces repetírsela a nuestros hijos y hablar de ella estando en nuestra casa, andando por los caminos, al acostarnos y al levantarnos. Que haya instrucción, que haya palabra de Dios, que haya buen ejemplo, donde quiera que estemos y a la hora que sea. Ese es el mandato de Dios a los padres cristianos. Y tenemos que abrazar estos mandamientos. Tenemos que abrazar con sinceridad y vehemencia estas recomendaciones de Dios, porque nos harán bien a nosotros mismos y también a nuestros hijos, a nuestros proles en esta tierra. ¿Cuál era el concepto de Dios ante su pueblo en el Antiguo Testamento frente a sus hijos? ¿Cuál era el concepto de Dios? La historia hebrea revela que los padres debían ser diligentes en instruir a sus hijos en los caminos del Señor, en la palabra de Dios, para su propio bienestar y el desarrollo espiritual en su vida. Eso era el concepto de Dios para los padres cristianos, para los padres de Israel. Los padres que eran obedientes a la palabra de Dios hacían eso con mucha dedicación y respeto. La importancia primaria de estos principios sagrados era la responsabilidad de los padres en el hogar, de que los niños pudieran ser criados en disciplina y amonestación del Señor. Es el llamado de Dios a los padres cristianos, en disciplina y amonestación del Señor, como demanda también el gran sabio Salomón en el capítulo 22 de Proverbios, verso 6, diciendo: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuera viejo no se apartará de ello. Tenemos instrucciones, tenemos consejos, tenemos revelaciones en la palabra para poder nosotros ser buenos padres, hombres de Dios, que han atesorado su palabra en su corazón y que le están repitiendo a sus hijos de día y de noche, en la casa y en los caminos, donde quiera que se movilice. Instruir se refiere a las primeras enseñanzas, o las enseñanzas primarias, que el padre y la madre deben dar a sus hijos, conocida también como la educación temprana. Es una gran responsabilidad, porque la verdadera educación, los verdaderos principios éticos, morales y espirituales se adquieren en el hogar. No va al colegio, no lo da a la universidad. Esos principios tienen que emanar del comportamiento de los componentes del hogar. Por eso hay tantas dificultades hoy en la sociedad, porque como dije en la introducción, la familia se ha corrompido, la familia está desperdigada, la familia está desordenada, y de ahí entonces el desorden que tenemos en la sociedad, porque lo que pasa en la sociedad común es lo que se está gestando en cada familia, en cada hogar. Si queremos una sociedad saneada, que obre bien, tenemos que empeñarnos en que nuestros hogares lo hagan primero. Y de ahí emanará entonces una sociedad agradable, dependiendo de lo que estemos inculcando en la mente y corazón a nuestros hijos, a nuestros niños en la casa. Ya en el Nuevo Testamento tenemos el gran ejemplo de Timoteo, señalado por el apóstol Pablo en el 2 Timoteo capítulo 1, verso 5, y el capítulo 3, verso 15. Pablo dice: trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primeramente en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Hablamos de una familia integral, una familia funcional, una familia que se empeñaba en practicar y enseñar la palabra de Dios. Eso es interesante. Y dice acá el versículo siguiendo: estoy seguro que en ti también, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras. Desde la niñez.
la cual te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Los padres tenemos que saber criar a nuestros hijos. Yo lamento mucho ver padres que dicen, yo no puedo con ese muchacho, con esa muchacha. Y le dicen a los maestros, mira, ve lo que usted hace. Pues no, si usted no puede, imagínese usted un maestro o una maestra. Si la primera enseñanza, la primera costumbre tiene que emanar de su hogar. ¿Qué padre que no puede con sus hijos? Mire, yo no fui un ogro con mi familia, con mis hijos. Yo siempre fui agradable con mis hijos. Y lo crié, hermano, en amonestación, en disciplina del Señor, pero de manera agradable. Yo pegué muy poco a mis hijos, pero lo instruía, lo enseñaba. En una ocasión yo tuve que darle una cantidad de principios bíblicos de Proverbios a Sandy. Yo no sé si lo recuerda. Léeme esto aquí delante de mí. Oh, yo quiero escucharte leer esto. Y tuvo que leerme cada versículo ahí. ¿Entiendes lo que dice la palabra? ¿Tú entiendes lo que dice el gran sabio Salomón en respecto a esto? Hijo mío, escucha las instrucciones de tu padre y de tu madre. No te reniegues a hacerlo. Mantente, porque te hará bien. Tenemos las herramientas, mis amados. Tenemos las instrucciones. Y Dios nos enseña la manera. Tenemos que hacerlo con amor, que es el primer fruto del Espíritu Santo. No con soberbia, no para acabarlo y destruirlo, es para vindicarlo, ayudarlo a crecer, a desarrollarse bien. Hay padres que le pegan con ira a sus hijos, los quieren desbaratar en un momento dado. Yo creo que el Señor nos enseña cordura, nos enseña amor, nos enseña la manera en que podemos instruir a nuestros hijos, de manera que puedan ser jóvenes como Timoteo, de la cual Pablo estaba muy contento por su comportamiento, porque sabía que emanaba de su abuela, de su madre, la buena instrucción. El ejemplo modelado en ella le ayudaron a ser el hombre que fue delante de la presencia del Señor. Otro pasaje en el Nuevo Testamento que nos da una clara ilustración de las instrucciones del Señor a los padres en relación a la crianza de sus hijos, con un aspecto negativo y un positivo, lo tenemos en Efesios capítulo 6, versículo 4. Positivo y negativo. Dice, y yo diría que como un breve sumario de instrucción a los padres, diciéndole, a vosotros y vosotros padres, no provoquéis, ahí está la parte negativa, no provoquéis a ira a vuestros hijos. Y aquí viene la parte positiva, sino criarlo en disciplina y amonestación del Señor. Ni siquiera conforme a su concepto, sino la amonestación del Señor. ¿Cuántos padres provocan a los hijos a ira? De manera que son capaces de levantar la mano, papá. Porque es una manera tan desaforada que lo corrigen, que lo llevan a airarse. Tenemos que ser cuidadosos en criar a nuestros hijos. Si alguna vez se le fue una corrección que no era correcta a un hijo, pídale perdón. Sea humilde y diga, mi hijo, perdóname, yo creo que hice esto de mala forma y no te lo merecía. Yo te pido excusa, te pido perdón. Pero porque usted es el padre, no lleve toda la reventona. Sea amable. Que sus hijos y sus hijas sean sus amigos, sus amigas. Que le tengan confianza. De manera que lejos de irse a contar sus cosas a un extraño, se lo cuenten a la familia. Pidan el consejo de la familia. Hay muchos hijos que se desperdigan a buscar consejos por allá afuera porque dicen que sus padres no lo entienden, no lo comprenden. Hay que buscar la manera de un entendimiento en la familia, de manera que podamos criar bajo la amonestación del Señor. Podemos instruir y corregir con amor, con cuidado, bajo la instrucción del Señor. Eso solo lleva al hijo a alimentar rencor en su corazón. ¿Tú no es que hay hijos que odian a sus padres en su corazón por la manera en que le han tratado, por la manera en que se han comportado familiarmente? No lo perdonan en cierto modo. Y si el padre es sabio, aún cuando ocurra cosas como esa, usted puede buscar el perdón, la reconciliación, arreglando ese tipo de cosas. Hay muchos hijos, hermanos, que
que sienten rencor en su corazón por uno de sus progenitores. Y ustedes saben que ellos establecen víctimas, ¿eh? Y victimarios. Víctimas y víctimas, ellos saben. Y guardan eso en su corazón y crecen con eso. Hay que crear su vida de manera saludable, hermano. Que si alguna vez va a hablar de usted, hable bien. Yo le agradezco a mi papá y a mi mamá. Yo admiro a mi papá y a mi mamá. Mi ejemplo principal es mi papá y mi mamá. No es el reggaetonero o la que está en la telenovela semidesnuda. Que sean sus padres su modelo primario. Eso es lo que hay que buscar, hermano. Pero hay muchos hijos que no, que lejos de sus padres, su modelo está en otro lado. Y eso es penoso. Mire, hay hijos y hijas que dicen, yo creo que nací en la familia equivocada, porque la situación no es fácil. Haga de su entorno familiar algo agradable, amado, amada. Se puede. Las instrucciones están ahí en la palabra. Mire, lo más terrible es usted vivir amargado en su hogar, en su casa. Entonces usted se convierte en claridad de la calle y oscuridad de su hogar, porque muchas veces somos muy amables con los de afuera. ¿Usted no ha visto eso? A veces nos comportamos, ¡ay, qué dulzura! Con la gente de afuera. Y cuando llegamos a la casa, cara de machete. Yo creo que no es así. Hay gente que no. Que son oscuridad de su casa y claridad de la calle. Donde se comportan bien, eso es la calle. Entonces hay que entender, hermano, cuál es el llamado de Dios. ¿Cuál es la instrucción de Dios? ¿Cuál es el comportamiento de los padres y de los hijos? En la familia está la instrucción en el capítulo 6 de Efesios. El comportamiento total de la familia. Y está ahí a nuestra disposición para que lo conozcamos y vamos por ello. El respeto, la consideración, hermano, no se impone. ¿No entiende eso? ¿Me entendió eso? Se gana. Si usted quiere que usted lo respeten, respete, para que usted vea. Porque lo que usted siembra, eso recibe. Si usted va a dar amor, usted va a recibir amor. Ahora, si usted pega odio, no espere otra cosa, porque el que siembra el viento, cosecha tempestad. Y por eso uno tiene también que aprender a tratar a la gente. La gente tiene cada cual su propio criterio, su propia manera de pensar. No quieras cambiar la reventona a la gente y no comienza a compararlo, porque le hace daño. Le hace más mal que bien cuando usted comienza a compararlo con otra o con otra. Tú tienes que ser comparado, pero tú no. No, hermano, cada quien es individual, es una persona con principios y criterios, con una personalidad, con un carácter. Usted lo que tiene que trabajar es para moderar y ayudar ese carácter, pero en buena ley. Y es la responsabilidad de los padres hacer eso. Mis hijos me tratan con mucho respeto y con mucha consideración. Desde el más viejo hasta el más pequeño. No son capaces de levantarme a mí la voz. Y después yo sé que yo me he ganado ese respeto, hermano. Entonces cada padre tiene que hacer eso. Porque cuando un hijo le falta el respeto a su papá o a su mamá, se perdió todo. Y el hijo que hace eso también tiene problemas. Porque deja de honrar a su papá. Honrar a su papá y a su mamá es obedecerle. Es honrarle con obediencia y sometimiento. Y cuando eso sucede de parte de los hijos hacia los padres, los días se le alargan en la tierra. Viven hasta más en este mundo. Entonces, hermano, hay una gran responsabilidad de parte de Dios para con nosotros. Yo, gracias a Dios, ya he criado. Estoy ahora lidiando con los nietos. Y si Dios me ha dado bisnietos, también lo haré lo mismo. Pero hay una gran responsabilidad de los que crían hoy, hermano. Porque hay una situación tremenda que no existía cuando yo crié. ¿Cuál es entonces, en definitiva, el requerimiento de Dios en todo esto? En definitiva, ¿cuál es? Que no debemos permitir a nuestros hijos crecer sin vigilancia, sin control, sin límite. No podemos dejarlos que crezcan a la brigandina. Tenemos que vigilarlo y
instruirlo. Tenemos que establecer control, establecer límites en lo que todos cumplamos. Yo dije que en el hogar nosotros tenemos derechos, privilegios y también responsabilidades. Y muchos exigen su derecho y sus responsabilidades. ¿Usted cumple con ella? Ahí es que hay que equilibrar para que podamos ser nosotros verdaderamente familia funcional, agradable, que sea un ejemplo. Y darle gracias al Señor por su intervención cada día, cada mañana en la crianza de nuestros hijos. Hay que vigilarlo, hay que controlarlo, hay que establecerle límites. El elemento moral y espiritual de nuestra naturaleza es tan esencial y tan universal como lo intelectual. Y hay mucha gente que se encarga solamente de lo intelectual y lo moral y lo espiritual. Muchas veces se descuida lo espiritual por lo intelectual. Yo cuando mandé a mis hijos a la universidad, por ejemplo, a Santo Domingo, yo le dije, mira, ustedes tienen una base fundamental en Cristo. Ustedes son primeramente cristianos y después estudiantes de la universidad. Apréndanse eso. Porque muchos van a la capital y se desperdigan. El nuevo sistema de allá y las instrucciones de los maestros ateos lo corrompen y lo dañan. Y aquí viene entonces diferente. Yo siempre le mantenía ahí a mis hijos la instrucción de la palabra como base. Si hay buenas zapatas, el edificio está firme. Pero si las zapatas se tambalean, se cae el edificio. Y la instrucción es responsabilidad de los padres. Y no solamente hablarle, sino vivir lo que usted le enseña. Porque el problema y la equivocación grande está en los padres que tratan de que sus hijos sean y ellos no son. Que sus hijos hagan y ellos no hacen. Ahí es donde está el problema. Usted tiene que modelarle a sus hijos lo que usted quiere que ellos sean, sin ser hipócrita ni engañarlo. Esa es la gran responsabilidad de nosotros. Para que cuando lleguemos a la prostimería, que seamos ancianos marcando el agua, veamos nuestros hijos en el camino correcto. Si usted sale de un hogar funcional, agradable, usted quiere que el suyo se funcione así cuando lo forme. Y usted quiere que sus hijos formen lo mismo. Y los hijos de sus hijos que sigan ahí. Y la Biblia del Señor que dice la palabra que Dios está pendiente de la primera y hasta no sé cuántas generaciones para que las cosas anden bien, anden así. Por eso tenemos que romper maldiciones y ser sabios, ser sabia, para poder nosotros estar andando en los estatutos del Señor, para que podamos ser hasta saludables, que ni siquiera nos enfermemos mucho, hermano, que no tengamos una enfermedad catastrófica, que todo lo que hemos alcanzado tenemos que gastarlo en una enfermedad catastrófica, porque andamos en el mal, no cumplimos los principios del Señor. Cuando la Biblia dice que aquí que si usted cumple con los requerimientos de Dios, dice que usted tendrá una vida prolongada. Está hablando de la bendición de Dios para ellos, por su buen comportamiento. Hay mucha gente que muere en el camino, que muere muy joven, porque no se conforma al principio del Señor. Yo no digo que eso es siempre así, pero muchas veces sucede de esa manera. Porque uno me dice, bueno, pastor, y los impíos que duran tanto, a veces ciento y tantos años. Sí, esos son excepciones. Porque a los que Dios le da vida y vienen en abundancia a los cristianos, dice la Biblia. Eso lo dice la palabra del Señor. Entonces hay que tener también cuidado con el elemento moral y espiritual de nuestros hijos. Que se hizo abogado, que se hizo médico. ¿Y qué de la iglesia? ¿Qué de los asuntos eternos? ¿Qué pasa con su fe cristiana? ¿Siguen la fe? Lo que los padres quieren que sus hijos sean mañana, tienen que modelárselo hoy, aquí y ahora, para que podamos entonces ver a nuestros hijos desarrollarse de manera agradable, de manera que podamos nosotros sentirnos satisfechos de la crianza que le hayamos ofrecido.